Hola, les saluda Elisaúl Pulgar. En esta oportunidad estaré hablando sobre los delitos sexuales, los cuales son acciones que afectan a personas de cualquier edad o sexo, que perturban su desarrollo sexual, ya que estas acciones van en contra de su consentimiento. En lo que respecta a estos delitos sexuales, son varios. Puede ser acoso, hostigamiento o la violación. En esta oportunidad desarrollaré lo que es el punto de la violación, que es aquella relación sexual forzada con una persona que no ha dado su consentimiento, que puede involucrar fuerza física o amenaza. También puede darse contra alguien que es incapaz de resistirse. En nuestra legislación sustantiva señala que la violación es un delito contra las buenas costumbres y el buen orden de la familia, el cual se encuentra estipulado en el artículo 374 de la siguiente manera: quien por medio de violencia o amenazas haya constreñido a alguna persona de uno u otro sexo a un acto carnal por vía vaginal, anal u oral, será condenado con la pena que establece el Código Penal venezolano. En ese mismo artículo se establece lo que es una violación presunta. Es cuando aquella violación que el acceso carnal, aun cuando la víctima ha dado su consentimiento, se considera como un hecho punible, pero esto en los casos de que la víctima sea especialmente vulnerable, cuando existe una relación de superioridad o parentesco, cuando el sujeto activo es funcionario público y la víctima esté a la guarda de este funcionario público, o cuando se utilicen medios fraudulentos o uso de sustancias narcóticas o psicotrópicas. Como bien lo señala el artículo, existen tres tipos de violación. La violación vaginal, que es que implica la penetración del pene en la cavidad vaginal, no siendo necesario que sea completa, ni que se produzca la eyaculación. La violación anal se realiza por el ano y es más frecuente en el hombre que en la mujer. Hay signos de violencia reciente, o si la víctima tiene coito anal habitual, es necesario saber esto para determinar si fue una violación anal. También está la violación por vía oral o bucal, que en este caso, esta violación o este tipo de violaciones no deja huellas, pero es necesario determinar o investigar si hay presencia de esperma en la boca de la víctima. En lo que respecta al detalle de la violación, como lo establece el Código Penal, este se encuentra en el título octavo, en el capítulo 1, en el artículo 374, y señala quien por medio de violencias o amenazas haya constreñido a una persona a realizar un acto carnal, es decir, contra su consentimiento, ya sea por vía vaginal, anal o oral, introduciendo ya sea el pene o introducción de objetos sexuales que simulen serlo, entonces constituye el delito de violación. ¿Cómo determina el médico legal la violación? Bueno, hay unos signos probatorios del acto sexual, que son las lesiones en las partes genitales, es cuando hay desproporción, cuando hay brutalidad en el acto. Están las lesiones extragenitales, que son las laceraciones vaginales, desinserción del recto, esterilización del peritoneo, cuando hay equimosis, cuando hay escoriaciones, entre otras de importancia para que el médico legal pueda determinar la violación. El examen de las lesiones, bueno, tenemos en el área genital, examinar los genitales externos, la región anorrectal o la zona perineal. En el área paragenital, verificar o examinar la superficie interna de los muslos, de las nalgas o la parte baja del abdomen. También el médico legal debe examinar el área extragenital, lo que interesa al cuello, si hay rasguños, si hay moretones, las mamas, las muñecas y los tobillos, porque siempre el victimario ejerce violencia contra su víctima.
También se debe hacer un examen médico legal del pene del victimario, del violador, del presunto violador, donde se deben observar si ha habido signos de coito con violencia en la parte del glande, si hay edema inflamatorio, si hay contusiones, si hay sangre o ruptura del frenillo. En el prepucio, verificar si hay una herida contusa o una inflamación. En el surco banalo prepucial, que es este que se observa acá, verificar la presencia de cuerpos extraños, de manchas de sangre de la víctima o si hay materia fecal. Y bueno, signo de coito reciente, como lo dije anteriormente, es que si hay presencia de células vaginales, sangre de características serológicas iguales a las de la víctima, si hay flujo de semen al exprimir el pene y presencia de tricomas y otros. Cuando se produce la violación, si la mujer o el hombre, o por la vía que haya sido, sea anal o vaginal, es virgen y aún sin serlo, es necesario verificar la morfología del himen, cómo se encuentra el himen, porque cuando se produce una violación siempre existe una violación, o cuando hay una penetración del pene en la vagina hay defloración, y que la defloración es la ruptura de la membrana himeneal producida por la penetración del pene en erección. Cuando esto ocurre, siempre se produce normalmente cierto desgarro, sangramiento o dolor. Y para ello debemos, como ya lo dije anteriormente, estudiar lo que es y saber lo que es la morfología del himen, porque tenemos lo que son himen anular, que es cuando presenta una membrana, la membrana presenta un orificio generalmente central, el himen semianular, cuyo orificio del borde superior es de forma convexa y el inferior es de forma cóncava. Tenemos himen bilabiado, que presenta una hendidura supero-inferior vertical, el cribiforme, que presenta múltiples orificios, el himen, que es como una especie de colador. El himen con puente o brida es que cuando está el himen y presenta una membrana central que lo atraviesa. El biperforado, se observan dos orificios himeneales. El himen en carena es de consistencia dura, es cartilaginosa. El imperforado, bueno, que no contiene ningún orificio, está solamente la membrana. La genesia del himen, bueno, que hay ausencia de membrana himeneal, y está el himen complaciente, que es muy elástico, con orificio himeneal amplio. En esta imagen podemos observar algunas variantes morfológicas del himen. Como ya le dije, el himen con brida o puente, tenemos lo que es el himen, el himen que es sellado completo, y el que les dije que era como una especie de un colador, que tenía varios orificios en la membrana himeneal. ¿Cómo se localiza y se distribuyen los desgarros en la defloración? Bueno, el médico forense debe aplicar lo que es una representación ficticia de la esfera del reloj y se procede a ubicarlo lo más fielmente posible a la realidad encontrada en el peritaje. Tenemos que si la lesión fue en la parte superior del himen, el médico forense, el médico legal debe señalar que se produjo la lesión a las 12. ¿Cómo se clasifica la defloración? Bueno, tenemos una defloración completa, que es cuando el desgarro se extiende desde el borde libre al borde adherente del himen. Una defloración incompleta en la que el desgarro que comienza en el borde libre no llega hasta el borde de implantación del himen. Una defloración reciente, cuando hay sangramiento, cuando hay mucho dolor, cuando está dilatado demasiado el himen. La defloración antigua, bueno, ya no hay rastros de sangre, y tenemos escotaduras congénitas, que es cuando hay ciertas cosas allá que pueden, en el himen, que pueden presumir de una lesión, pero no, es que se ha nacido con estas lesiones, con estas. Ahora bien, en el delito de violación no solo se producen hombres y mujeres adultos,
también se produce la violación en niños, y que es uno de los delitos más aborrecidos por la sociedad, y que se dice que es el más grave que se puede cometer contra los niños, que ya debido a su inocencia, a su incapacidad para discernir entre lo bueno y lo malo. Y pues el artículo 259 de la Ley Orgánica para el Derecho para la Protección del Niño y Adolescente lo señala como abuso sexual. La importancia médico-legal, la importancia de la medicina legal en la determinación de los delitos de violación, bueno, es fundamental en la determinación o descarte de la violación sexual, tanto de personas que acusan a un presunto sujeto activo, como para quienes por su edad o condición de incapacidad no pueden o no tienen la posibilidad de denunciar a quien le pudo haber sometido a este tipo de hechos que atentan, de acuerdo con el Código Penal venezolano, contra las buenas costumbres y el buen orden de la familia. Entonces, permite o ayuda a la medicina legal a determinar si ha existido o no ha existido una violación con los exámenes, con el diagnóstico que ha logrado hacer de acuerdo con las lesiones que presenta la víctima. Muchas gracias por su atención.